Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que vamos a tratar temas de presente, pero sobre todo de futuro. Vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial puede revolucionar, o más bien ya está revolucionando, ámbitos tan importantes en nuestra sociedad como el mundo de la educación y también el mercado laboral, y más en particular el mercado laboral de la industria financiera. Y para tratar esta cuestión hemos traído a un científico de datos e ingeniero en inteligencia artificial. Alejandro Prendes, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Ramón? Encantado de estar aquí. Alejandro es, aparte de lo que ya he mencionado, profesor en el máster en Finanzas Cuantitativas y Métodos Computacionales de la Universidad de las Hespérides, que es un máster en el que hoy ya se está formando a profesionales en el ámbito financiero, pero que es un ámbito financiero cambiante, siempre lo ha sido. Las tecnologías modifican la estructura de nuestras economías y también de las empresas, pero que con la inteligencia artificial, ámbito, como digo, de tu especialización, se va a revolucionar, ya se está revolucionando y se va a seguir revolucionando mucho más. Entonces, para coger algo de perspectiva, ¿a qué tipo de profesionales estáis formando hoy en este máster? Es decir, ¿a quién va dirigido? ¿Qué formación adquieren? ¿Qué hacen con esa formación cuando llegan al mercado laboral? ¿Cuál es su inserción en la actualidad dentro de ese mercado laboral, dentro de esa industria financiera? Y luego hablamos de cómo la inteligencia artificial está empezando a cambiar todo esto y cómo puede seguir cambiando. Bueno, pues a ver, vamos por partes. Podemos definir primero el perfil de persona que va a ingresar en este máster y el perfil de persona que va a salir de este máster. Este máster está orientado a crear lo que llamamos un perfil quant, que se dice, ¿no? A nivel palabra corta, que es un perfil de matemático financiero, un perfil de quantitative researcher o un perfil de analista cuantitativo. Un analista cuantitativo es una persona que utiliza, por ejemplo, herramientas matemáticas y, como veremos, herramientas tecnológicas como consecuencia, pues, de la cantidad de, digamos, complejidad y la cantidad de sofisticación que se maneja ahora mismo en los mercados financieros, pero fundamentalmente es un matemático financiero, podríamos decir, y un perfil cuya especialidad es utilizar toda esa teoría y esos fundamentos matemáticos para ser capaz de construir y de modelizar y de realizar todo tipo de análisis, digamos, desde un punto de vista, como su nombre indica, cuantitativo. El análisis cuantitativo podemos decir que es el análisis basado en datos, basado en hechos y basado en información medible y replicable. Uh-huh. Es un intento por replicar, digamos, cójase con toda la cautela del mundo, métodos científicos, porque al final no nos olvidemos de que las matemáticas pues, son las ciencias más puras que existen, y lo que trata es de replicar todas esas metodologías científicas en el mundo financiero. Uh-huh. Entonces, esto es en un plano abstracto, ¿no? Lo que sería un investigador o un perfil de matemático financiero, podríamos decir. O sea, por decirlo de alguna manera, no formáis un perfil de inversor cualitativo, de análisis. Pues bueno, me leo esta noticia, me leo estos balances, aunque los balances obviamente también son cuantificables puramente, pero me leo la memoria, estudio la situación del sector, que eso sería pues a lo mejor un análisis más fundamental. Exacto. O más orientado incluso al value investing, que también la Universidad de las Hespérides tiene un máster sobre ello, sino que vais a manejar una cantidad gigantesca de datos para, a través del análisis cuantitativo de esos datos, hacer un pronóstico sobre la evolución de las inversiones. Exacto. O sea, al final se suele hablar de esos tres perfiles, ¿no? El analista cuantitativo, el analista fundamental y el analista técnico. Uh-huh. El analista cuantitativo, pues lo que decimos es intentar explotar toda la teoría matemática que hay detrás, explotar todas las capacidades algorítmicas y toda la tecnología que se puede poner a disposición de esos algoritmos para explotar el dato y ser capaz pues, de ello derivar resultados. Eso en el plano abstracto. Si nos vamos un poco más al detalle de qué es un quant, aunque podemos empezar primero hablando de cuál es el perfil de persona que tiene que ingresar en este tipo de formaciones. Este máster está dirigido a personas que lo que buscan es desarrollar un perfil profesional que sea capaz de entrar y de encajar dentro de las instituciones más prestigiosas
lo cual pues obviamente requiere de un profesional con un grado de cualificación muy elevado. O sea, hoy los quants, que a lo mejor es un término que mucha gente en este canal nunca había escuchado o ha escuchado pero no sabe exactamente qué significa, es un tipo de perfil profesional escaso y, diríamos, altamente remunerado en el mercado. Efectivamente, o sea, un perfil cuantitativo al final es un perfil que por la barrera de entrada natural que tiene este tipo de formación, tanto por el background que hay que adquirir como por el tipo de trayectoria profesional para acceder, como, digamos, la capacidad de ejercerlo de manera, digamos, muy competitiva, porque es un mercado extremadamente competitivo. Y ahora hablaremos de las barreras de acceso, porque los procesos de selección es una cosa muy importante de esta formación. Al final, ser capaz de construir ese tipo de perfil es algo pues, que es muy complicado, aunque veremos que desde un buen digamos, plan de estudio que aglutine un montón digamos, de materias y una construcción muy pensada y muy refinada de contenido, se puede adquirir en un tiempo relativamente corto, y esto también tiene mucho matiz, pero se puede adquirir en un tiempo relativamente corto unas habilidades bastante excepcionales. Y cuando me refiero a relativamente corto, me refiero a que el plan de estudios que se plantea desde Universidad de las Hespérides con el máster de finanzas cuantitativas es de 18 meses. 18 meses es un periodo de tiempo que creo que está bastante equilibrado en el sentido de que es una formación más larga que otro tipo de formaciones de máster equivalentes, donde además se hace muchísimo énfasis en que la curva de aprendizaje esté siempre al límite, es decir, se intenta que cada etapa cierre una habilidad y una serie de características profesionales concretas, y está completamente enfocado a intentar que de la salida el perfil de egreso del máster sea un perfil ya, digamos, con un cierto nivel de habilitación para varias cosas. Uno, para lo que es la parte de ejercicio de la profesión, dentro de que obviamente luego en cada empleo, digamos, y en cada oportunidad profesional va a haber algunos pormenores, y hay cosas que obviamente no se aprenden en un día ni tampoco se tienen por qué aprender directamente en un máster, porque además muchas cosas son específicas de cada empresa. Pero luego está también una cosa súper importante que creo que es excepcional en esta formación, que es la capacidad de formar a las personas, a los perfiles y a los alumnos en superar entrevistas, por ejemplo, y procesos de selección. Por ejemplo, en todas estas, en el tipo de compañía a la que se supone que targetea el perfil de alumno que sale del máster, son compañías que hacen procesos de selección extremadamente intensos. Hablamos de hacer brain teasers, hablamos de home assessments intensos con retos de programación donde hay que demostrar unas habilidades relativamente excepcionales. Entonces, ya hablamos de procesos de selección que tienen 5 o 6 fases, incluso más. O sea, son procesos muy intensos. Y ese es el un tipo ejemplo de cosas. para que la audiencia pueda entender de alguno de estos procesos, o sea, de tareas que te puedan mandar y que debas superar, ¿cuál sería? Pues puede ser, por ejemplo, hay un tipo de problema que se plantea que se llaman los brain teasers, donde pues, se puede plantear un market sizing, ¿no? Se te plantea. A veces hay de diferentes tipos. Hay pruebas más técnicas, es decir, pruebas de tipo de codificación, pruebas de matemática, y luego hay otro tipo de pruebas que son muchas veces de razonamiento en tiempo real. Es decir, lo que se hace, se plantea un problema nuevo, y ese problema nuevo, la solución suele requerir un pensamiento lateral, suele requerir un razonamiento un poco sofisticado. También muchas veces se evalúa la manera en que razonas. Entonces, todo eso lo que hace es convertir el proceso en un proceso muy exigente, porque no solo te requiere unas hard skills muy, muy claras, como son pues, la programación y ser excelente, porque bueno, hay plataformas como LeetCode o bueno, hay un montón de, digamos, tipo de pruebas típicas de programación que son ya de por sí bastante exigentes, que además requieren unas ciertas habilidades, no sé si llamarlas soft skills, porque es verdad que los brain teasers o los home assessments son duros, pero o sea, tienen una cierta carga técnica, pero generalmente son problemas que lo que requieren es una capacidad resolutiva en tiempo real, que es bastante, digamos, de personas que tienen unas habilidades extraordinarias. ¿Qué pasa? Que eso todo se puede adquirir. Obviamente no es una cuestión de que la gente estos procesos los prepara durante años. Y estos procesos, sobre todo, tienen una característica, además, muy particular, que son procesos que cambian cada cierto tiempo, son específicos muchas veces de cada firma. Y los profesores que tenemos en el máster, ¿no? Y en la formación son personas que están dentro de las instituciones, o son personas que ya han pasado este tipo de procesos. Entonces, claro, estar en contacto con personas
que esto es muy importante de cara a la educación en general y de cara a formarse, hablo de la educación ya avanzada, ¿no? Enfocada al mercado laboral, que es una educación que muchas veces peca de que no tiene un suficiente enfoque para insertarte en un mercado laboral de manera eficiente, y ese primer paso de acceso al mercado laboral son los procesos de selección. Claro. Ser capaces de estar en contacto con gente que ha vivido, que conoce de primera mano y que cada cierto tiempo actualiza su conocimiento y te lo lleva a la mesa para decirte estos son los procesos de selección, así se pasan los procesos de selección y así te formamos para que los puedas superar exitosamente. Eso es un valor diferencial. Yo creo que todos entenderían que si un programa te permitiera superar una oposición en 3 meses, pues sería un valor añadido muy grande, pero a veces en procesos de selección de una empresa privada que pueden ser mucho más duros que una oposición y también más remunerativos si lo superas, como que parece que uno tiene en mente la típica entrevista de trabajo y no le da tanta importancia a que se prepare ad hoc para superarla. Exactamente. Además hay una cosa muy interesante aquí, que es que este tipo de entrevistas, por suerte, el Quant Finance es muy competitivo y es muy meritocrático también. ¿Eso qué quiere decir? Que al final lo que las empresas cuando someten a estos procesos de selección a los candidatos, lo que buscan es que gane el mejor, podríamos decir, por simplificarlo. Lo que buscan es que gane el mejor. Y esto hace que realmente, mientras que en otro tipo de sectores pues pesa mucho pues el nombre, yo qué sé, que vengas de una universidad americana, que vengas con un track record impresionante, un palmarés increíble, aquí lo que importa es lo que sabes demostrar, porque son pruebas que son bastante exhaustivas, llegan a tocar muchos palos de tus habilidades y son muy difíciles de superar, salvo que realmente demuestres que lo que ocurre es que tienes conocimiento. Entonces, eso lo que hace es, si tú pones foco en formarte para pasar estos procesos y sobre todo pones foco, obviamente, que lo que hay detrás no solo sea un proceso de no solo sea pasar procesos, sino sea también formar un perfil sólido que te permita después desempeñar, evidentemente eso es lo que te va a hacer acceder. Y hemos hablado de el perfil de estudiantes que pueden estar interesados en el máster, el perfil de entrada, pero en cuanto a la salida, ahora hablábamos de procesos de selección, pero ¿a qué tipo de empresas pueden terminar ingresando o trabajando los profesionales o estos estudiantes que se convierten en profesionales? Y luego también te preguntaré un poco por la dinámica interna, ¿no?, dentro de estas empresas, porque claro, estás planteando que es un proceso muy, muy competitivo y muy duro para llegar, pero entiendo que también lo será para mantenerse y para ascender. Claro, exacto. Los perfiles, o sea, las personas las personas que salen de este tipo de formación, normalmente las dividimos, un quant lo solemos dividir en dos bloques. Solemos hablar de los perfiles buy side y los perfiles sell side. Los perfiles sell side suelen trabajar en compañías como pueden ser bancos de inversión, ¿no? Dentro de los cuales pues solemos dividir en 2 tipos de departamentos, los front office y los middle office. Generalmente es donde se distribuyen este tipo de perfil. En los front office tenemos tipos de quant, como pueden ser quants de valoración, quants de estructuración, también tenemos traders, y aquí lo que se suele trabajar es, por ejemplo, con temas de pricing, ¿no?, ajuste de precio de activos libres de arbitraje. Se suele también pues, trabajar en el análisis de parámetros, ¿no?, como por ejemplo volatilidad, el estudio de por ejemplo, tipos de interés. Se suele hacer análisis en general de todos los parámetros que involucran a este tipo de activos, los cuales pueden tener unos grados de complejidad muy elevados. Eso hace que se requiera pues, tirar de toda la teoría matemática que hay detrás. Es un perfil muy teórico también, o sea, es un tipo de trabajo muy teórico. Luego también tenemos departamentos, lo que llamamos el middle office, que suelen trabajar, son departamentos esencialmente enfocados a riesgos, ¿no? Y en los departamentos de riesgos, pues lo que se suele hacer es trabajar pues, en ajustes de valoración sobre algunos activos. Se suele trabajar también pues, en temas de aprovisionamiento de capital. Se suele trabajar, en general es la modelización del riesgo, ocurre todo en el middle office del banco, ¿no? Y ahí pues es otra parte muy importante donde también hay unas salidas muy interesantes. Eso sería el sell side, y en el buy side, ¿qué encontramos? Y en el buy side, por el otro lado, normalmente además es la parte donde empieza a entrar. En ambas patas hay, digamos, un grado de sofisticación técnica muy elevada. En el buy side suele entrar la parte más de algoritmos sofisticados, entre los que se incluyen machine learning, inteligencia artificial, etc. Es una
digamos, unos departamentos o unas empresas o instituciones, como puedan ser empresas de prop trading, portfolio management. Son este tipo de compañías donde lo que se busca es, pues, encontrar modelos que sean, por ejemplo, predictivos de retornos. Se pueden hacer estudios también de volatilidad, por ejemplo, estudios de productos, intentar hacer análisis de segmentos, construir, digamos, estrategias de compraventa, básicamente lo que es el trading, pero todo ello soportado, como hemos dicho, porque al final el mundo del trading, como hemos comentado, ¿no? Existe un montón de maneras de hacer compraventa de activos y de preciar esos activos, pero siempre desde un punto de vista cuantitativo. Es la línea general de este tipo de estrategias. Y estamos hablando de perfiles profesionales, yo creo que con el breve resumen que has hecho, de alta sofisticación, con un nivel de conocimientos que no son fáciles de adquirir, precisamente por eso, de oferta laboral bastante limitada. Y aún así, por lo que habéis comentado, con procesos de selección muy estrictos, es decir, que la criba son pocos y la criba todavía los reduce más, con lo cual entiendo que, también lo habéis mencionado, pero por si podemos cuantificarlo un poco, las tablas salariales de este tipo de profesionales, claro, pues después de pasar por... O sea, si la gente pasa por todo esto, será porque vale la pena. Efectivamente, o sea, al final... una formación en este tipo de disciplina te pone en un percentil muy elevado de capacidades. Además, la formación que se plantea es una formación para top performers. O sea, obviamente aquí la formación no se rebaja al nivel de la mitad de la tabla. Eso lo que impulsa al alumno es a, digamos, esforzarse al máximo por llegar a alcanzar ese perfil que está a la altura y como consecuencia pues hay una compensación por ello. O sea, podemos decir que los perfiles, las personas, digamos, los profesionales que se forman en este tipo de habilidades, y ya vemos que pueden caer en un montón, en un montón de puestos, porque al final no hay, digamos, una única salida. Y podemos hablar de que además todo esto nos enfoca también a otros perfiles, porque esto es muy importante, de desarrollador, porque dentro de los perfiles Quant tenemos el Quant Researcher, Quant Developer, tenemos perfiles más de analista. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propias bandas salariales. Claro. Es decir, cada uno de ellos trabaja con un nivel de exigencia en acceso y cada uno de ellos trabaja con un nivel de exigencia en ejercicio, pero en general podemos decir que las bandas salariales están en percentiles muy elevados, pero, en percentiles ejemplo, dentro de cada mercado. En España el salario medio... rondará por jornada completa los 30.000 euros anuales, más o menos. Un profesional que entre en esta industria, el primer año, ¿qué puede estar cobrando? El perfil de salario de un junior, según ingresa en el mercado laboral, en España puede estar, siempre y cuando esté bastante bien posicionado y sea un perfil más o menos valioso, puede estar entre los 50 y los 60.000 euros brutos. Eso el primer año. El primer año. Sí, eso es lo que se puede esperar de un perfil junior en España. Luego es verdad que en España están entrando nuevos bancos de inversión, están entrando nuevos hedge funds, fondos, están entrando diferentes empresas internacionales y eso es muy buena señal porque significa que estamos intentando empezar a equipararnos con el entorno internacional, dentro de que no es comparable. Es buena señal en el sentido de que va a haber más oportunidades laborales, ¿no? Y también de que la competencia entre plazas europeas puede empujar esos salarios al alza, porque claro, decías, en España el salario de entrada de un buen profesional, claro, no de cualquiera que se meta en la industria, estará entre 50 y 60 primer año, pero en otras plazas europeas es mucho más. Por ejemplo, si vas a plazas como pueda ser París, Londres, Suiza, ahí tienes salarios que pueden perfectamente ir entre los 100.000, es una horquilla muy amplia, pero entre los 100.000 y los 300.000 eso para libras para un primer año. Londres, para un primer año. Hablamos de gente que ha pasado procesos de selección muy intensos. Digamos, sí, hay una correspondencia. Han de serlo, ¿no? Hay una correspondencia entre el nivel de exclusividad del puesto al que accedes, como cualquier mercado, esto es un mercado laboral, hay una correspondencia entre el nivel de exclusividad al que accedes y la banda salarial. Y ahí nuevamente es
se ve otra vez el valor de lo que decíamos de la preparación ad hoc para superar esos procesos de selección. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que el discurso positivo aquí es ese, que en España estamos intentando mirar, se están fijando en España, muchas empresas están viniendo aquí y abriendo esas oportunidades, y luego también no hay que olvidarse no solo del banda salarial de ingreso, que es obviamente, nada más entras, yo creo que todas las personas cuando empezamos nos fijamos en eso, pero luego hay que fijarse también en la curva de crecimiento que se va a ir produciendo a lo largo de los años, si se van haciendo las cosas como debe ser y se va reorientando el perfil, porque también es un perfil, todos estos perfiles son muy competitivos, es normal, son perfiles que hay que mantener actualizados. Todos los profesionales que, me puedo incluir, ¿no?, que estamos en sectores que son competitivos, que son novedosos y que obviamente pues puede haber una buena remuneración, lo que requiere es una actualización constante. En eso la formación que proponemos destaca mucho. ¿Por qué? Porque es una formación que está siempre muy viva, está muy pendiente de que las nuevas tendencias y la nueva información y las nuevas técnicas y la nueva, manera de trabajar dentro de cualquiera de estas compañías esté plasmada tanto desde el punto de vista del ingreso y desde la selección como después del ejercicio. Todo eso se trata de actualizar año tras año. Y la manera de conseguir eso es con un profesorado y con un equipo que sea capaz de identificar qué es lo que está pasando en tiempo real, año contra año, qué es lo que está pasando y cómo están cambiando las tendencias. Porque son profesores que están metidos en esa industria. Efectivamente. O sea, eso es vital. O sea, creo que cualquiera de nosotros alguna vez nos hemos planteado, y sobre todo los perfiles puramente quants, yo creo que es una pregunta típica de cuál es la formación perfecta que yo hubiera querido recibir. Porque al final mucha gente va adquiriendo el perfil, por los trabajos a los que se va enfrentando, ¿no?, la trayectoria profesional que va adquiriendo y va, refinando un perfil y va ganando tracción. Pero si una persona pudiera hacer tabula rasa y plantearse cómo me gustaría que hubiera sido mi perfil, si lo hubiera diseñado, esa pregunta es la pregunta fundacional del máster de finanzas cuantitativas. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que se intentó desde el primer momento es aglutinar todos los perfiles, todas las personas, todos los profesores que cubren las diferentes, asignaturas y los diferentes contenidos que son esenciales para formar un plan cohesionado. Y después también lo que se intentó es mantenerlo actualizado siempre gracias a estar en contacto con el mercado, no solo desde el plan que se constituye, sino también cómo las personas están en contacto directo con el mercado laboral. Son personas que viven y están dentro y que han superado esas pruebas. Y que han superado esas pruebas. Y hay una cosa que es muy importante del tipo de, profesorado que se ha seleccionado para esta formación, que es que además pertenecen a algunas de las compañías, todos los profesores, son como 20 profesores, pertenecen a algunas de las compañías más prestigiosas, con carreras que tienen un track record impoluto y que además permiten al alumnado tener un contacto directo y una comunicación directa con lo que está ocurriendo, porque esta gente trabaja directamente en ese tipo de empresas. No solo que estén expuestos como otros profesionales del campo al mercado laboral, sino que a la parte más prestigiosa o vanguardista de ese mercado laboral, ¿no? Están a la vanguardia, o sea, y eso es completamente clave cuando pensamos qué me hubiera gustado recibir, ¿no? Y al final tenemos universidades internacionales que, si nos fijamos en qué tipo de formaciones dan, pues intentan seguir ese modelo. Vale, pues nosotros hemos intentado seguir ese modelo y creo que en cierta manera incluso podemos decir que, comparándonos con los mejores, tenemos un modelo que perfectamente lo iguala y en algunas cosas seguramente lo supere, porque estamos hablando de personas de una cantidad de compañías en las que están ejerciendo actualmente diferentes, una variedad que aporta un networking que realmente no se puede encontrar con facilidad. De hecho, uno de los puntos fuertes
de haber conseguido un elenco de profesorado tan bueno está en que es una formación online. Que eso da flexibilidad a dos partes. Eso lo hace único. No hay una forma sencilla de hacer que un alumno tenga la capacidad de formarse de manera asíncrona, flexible. Los tiempos modernos están cambiando, la educación está cambiando mucho, la manera de aprender. Conseguir que el alumno flexibilice la manera de aprender sin perder ni una gota de seriedad y ni una gota de rigor en la manera de aprender, y al mismo tiempo, y aquí está la clave, los profesores pueden estar, de hecho tenemos profesores distribuidos por todo el mundo. Es que si tuviese que ser presencial... No hay forma. No Creo que es lógico. Posible, claro. No se puede tener calidad de contacto con el mercado laboral y simultáneamente tener a la gente concentrada en una ciudad para poder dar clases de manera sincronizada. Es imposible. Entonces, eso es un punto muy fuerte. Mencionabas que el mercado laboral, que la educación y que el mercado laboral están cambiando, y están cambiando en parte por la inteligencia artificial, que es un ámbito en el que tú estás especializado y que además en el que estás trabajando también en la vanguardia día a día. Primero, ¿cómo afecta la inteligencia artificial al aprendizaje y a la enseñanza? Porque, bueno, habéis diseñado un máster que sí, que está en la vanguardia, pero a lo mejor el año que viene deja de estarlo si no os actualizáis, y una herramienta respecto a la que hay que actualizarse es la inteligencia artificial. ¿Cómo cambia el modo de enseñar, el modo de aprender y también el modo de cualificar a los alumnos para que entren al mercado laboral? Sí. La inteligencia artificial lo que proporciona es una herramienta, hoy por hoy, proporciona una herramienta que acelera procesos y que incrementalmente tiene unas capacidades cognitivas, podríamos decir, que están en aumento constante. Pero la inteligencia artificial potencialmente puede tomar, imaginemos, decisiones, pero esas decisiones requieren de un cierto grado de supervisión humana. ¿Y por qué requiere un grado de supervisión humana? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de profesiones que tienen una alta carga de responsabilidad, la responsabilidad ¿en quién recae? Claro. Recae en la persona, ¿no? Bueno, bajo esta tesis de que el humano, siempre se dice human in the loop, el humano tiene que estar en algún momento involucrado, sobre todo en aquellas profesiones que tengan una alta carga de responsabilidad y una alta carga de decisión, aunque la inteligencia artificial tenga una capacidad cognitiva elevadísima y no sabemos hacia dónde puede llegar, podemos especular sobre que incluso pueda superar la capacidad humana a nivel de intelecto, sí. Puede ocurrir. Pero lo que no está claro es cómo vamos a organizar los modelos de responsabilidad. No está claro. Entonces, mientras el humano sea el responsable, y en el mundo financiero las responsabilidades son muy elevadas, los daños que se puedan producir son muy elevados, el impacto que pueda tener sobre, pues imaginemos, el balance, la estabilidad de un sistema financiero completo o de una parte de él es monstruosa. Necesitamos personas capaces de seguirle el ritmo a la inteligencia artificial, de explotar estas tecnologías al máximo, ¿no? Y necesitamos que sean capaces de trabajar a niveles de abstracción crecientes. Este es el secreto. Es decir, si nos fijamos cómo se trabajaba en los mercados financieros hace, pues imaginemos, no sé, 30 años o hace más incluso, pues se trabajaba al microdetalle. Cada vez manejamos un nivel de abstracción superior donde las herramientas cada vez son más elevadas. Entonces, para un profesional que ahora mismo está pensando en desarrollar software, ¿no? Y dentro de las finanzas cuantitativas el desarrollo de software es uno de los pilares centrales porque es el enabler, es el habilitador de capacidades de desplegar todo ese conocimiento teórico. El profesional que trabaje potenciado sobre estas herramientas como un arquitecto y no tanto, que también, obviamente hay que entender todo, pero que trabaje como un arquitecto capaz de orquestar y de organizar sistemas y entender lo que está pasando por debajo en una capa de complejidad y de abstracción creciente. Porque esto, cuando me refiero a capas de abstracciones, estamos viendo que cada vez el desarrollador está más potenciado por inteligencia artificial. Claro. Estamos viendo que el desarrollo de modelos matemáticos y de validación de pruebas matemáticas cada vez está más asistido. Pero ¿qué necesitamos? Ser capaz de llegar más lejos y de verificar más rápido. Eso lo que requiere es un perfil que sea un perfil de arquitecto, podríamos decir. Se está empezando a hablar de eso, de perfiles de personas que son capaces de arquitectar sistemas, de organizar sistemas a un mayor nivel, porque lo que antes quizás
sería más enfocado a un perfil de manager, en cierta manera, no sé, manager de un liderazgo técnico, podríamos decir. El tener una inteligencia artificial a nuestra disposición es como poner una fuerza de trabajo a nuestra disposición, claro, convirtiéndonos a todos un líder de equipo, en pequeños líderes de unos equipos. Esa manera de trabajar, por ejemplo, dentro del máster, se potencia a través de una serie de talleres. Se van a hacer talleres está de moda, ¿no?, el vibe coding, que se habla, pero eso es una cosa bastante seria, porque al final hablamos de un multiplicador de la capacidad humana a través de toda una pirámide digamos, de agentes, de desarrolladores que, en cierta manera, podemos considerar fuerza de trabajo disponible por cada uno de los agentes humanos que van a estar introducidos en el ciclo, ¿no? Entonces, todas estas habilidades técnicas que se requiere desarrollar para estar en la vanguardia no sirve simplemente con saber programar a nivel básico Python o saber programar lenguajes de programación como se suele enseñar de manera muy sencilla. Queremos arquitectos y para eso ¿qué hay que aprender? Para eso hay que aprender patrones de diseño, para eso hay que aprender Python de alto rendimiento. Nosotros en el máster estamos formando a los alumnos en 3 tipos de lenguajes. Esto es muy, muy, muy clave. ¿Por qué? Porque en el mundo de las finanzas cuantitativas se suele trabajar con lenguajes como Python. Python es como uno de los estándares. Se está enseñando también C++, C++, que es uno de los lenguajes más eficientes y más potentes. También forma parte del estándar en muchos segmentos de la industria. Y luego también estamos enseñando Rust, que es un lenguaje que está emergiendo con muchísima fuerza. Ambos 3 lenguajes, claro, estamos hablando de algo que no se puede aprender. Ahora está muy de moda decir, bueno, pues que se puede aprender extraordinariamente rápido cualquier cosa, pero la realidad es que gracias a, en parte, ese plan de 18 meses, donde tenemos más de 20 créditos destinados al desarrollo de software, y digo al desarrollo de software no solo a la programación, sino al desarrollo de software, a generar conocimiento en esas estructuras de mayor nivel que permiten a una persona no solo entender los pormenores, sino también organizar sistemas y ser mucho más productivo. Bueno, pues tenemos el Python, que es el lenguaje base, donde pues enseñan habilidades, por dar ejemplos, para el que pueda estar más interesado. Se enseña técnicas de multithreading, arquitecturas de software, programación orientada a objetos, todo lo que es el stack completo de un buen desarrollador de Python. No nos quedamos en el notebook, claro. Para el que conozca un poco, haya hecho prácticas, digamos, universitarias previas, ya sabe de qué hablamos, ¿no? No nos quedamos simplemente en eso, sino que enseñamos pequeños ingenieros del software, que esta es la clave. Ingenieros del software, es hacia dónde se va. Luego, pues, por ejemplo, lenguajes de mucho más rendimiento, como puede ser C++, que se utiliza mucho por ejemplo, en modelos de pricing que necesitan muchísima velocidad de ejecución, modelos por ejemplo, en trading de alta frecuencia, que lo que se requiere pues, son infraestructuras de muy alto rendimiento y necesitas lenguajes de programación, pues eso, muy intensivos. Por ejemplo, Rust, que también se está utilizando en finanzas descentralizadas. Por ejemplo, el motor de Solana, el algoritmo de Solana está implementado en Rust. Entonces, ahí tenemos estándares de industria, estándares para especializaciones clave, algoritmos de muy alto rendimiento escritos en lenguajes de muy alto rendimiento y un poco visión de futuro, Rust, preparando a los alumnos para trabajar para un poco más allá. Por visión de futuro uno se podría plantear, bueno, si la inteligencia artificial sigue avanzando al ritmo, aunque frene un poco, ¿no?, pero al ritmo al que ha venido avanzando durante los últimos años, ¿cuán necesario será aprender estos lenguajes y no a saber manejarte con la inteligencia artificial para que ésta te haga lo que le pides que te haga con estos lenguajes? No es como decir, necesito saber hacer una raíz cuadrada o me basta con la calculadora. Es decir, ¿me basta con entender el concepto de raíz cuadrada y pedirle a la calculadora que me la calcule o tengo que saber hacerla? ¿Cuál es ahí vuestro enfoque? Porque hoy por hoy parece que sí que sigue siendo necesario, pero a lo mejor en 3 años o en 5 años deja de serlo, o no, o seguirá siéndolo. Yo creo que está emergiendo, de facto está emergiendo un nuevo tipo de metodología de trabajo donde si estudiamos un poco la trayectoria de la ingeniería del software, los primeros algoritmos estaban escritos en código binario, tarjetas perforadas, eran tecnologías primitivas y el nivel de abstracción al que trabajábamos era ese.
Trabajamos desarrollando algoritmos en su forma más básica. Incluso, bueno, si nos vamos incluso antes, hablamos ni de software, hablamos directamente de circuitos lógicos, puertas lógicas básicas. Y con eso implementábamos los primeros programas informáticos. Si seguimos la línea, nos damos cuenta de que los lenguajes de programación que hoy damos por hechos para nada son, digamos, el nivel de conceptualización más bajo. Trabajan sobre un montón de... Claro. Python está escrito en C. O sea, partimos de que los lenguajes de hoy en día ya están escritos sobre los anteriores. Claro. Es un poco la historia de la ingeniería. La historia de la ingeniería es construimos, la historia del desarrollo técnico. Sí. Construimos sobre la capa anterior. Y vamos agregando capas, y eso nos permite ir construyendo una torre cada vez más alta. Bueno, lo decía uno de los padres de la programación orientada a objetos, es una persona con bastante autoridad, decía recientemente eso, lo que estamos dando es un salto, que es ¿por qué nos parece que el lenguaje de programación y la manera de trabajar de hoy es más o es menos que trabajar en código binario? ¿Seríamos capaces de programar un sistema operativo en código binario? Seríamos incapaces. Claro. Gracias a que trabajamos sobre una construcción elevada sobre eso, es lo que nos permite llegar a un nivel de extendernos más allá. Bueno, pues pasa lo mismo con lo que está empezando a ocurrir. Para mí es exactamente una tendencia continuista. ¿Qué pasa? El que haya pensado que su valor diferencial y lo único que sabe hacer y lo que le diferencia respecto a los demás y muchas veces lo que le da sentido a tu vida profesional es simplemente ser capaz de desarrollar una serie de algoritmos, lo cual es un valor, claro, pero ahí entramos en no caer en el ludismo. No, es que yo solo pretendo trabajar en lo que trabajé toda la vida. Estamos diciendo, cada vez los ciclos de cambio son más cortos. Y eso es una de las grandes críticas que se puede hacer a ciertas formaciones o ciertos planes de estudio que pueda haber, tanto en grados como en másters, como en todo, y en general, que es, ¿cuál es la velocidad de actualización que tú me estás proporcionando? Porque esto se está moviendo. Aquí hay un frente de ondas que avanza y yo tengo que mantenerme a la altura. ¿Cómo soy capaz de mantenerlo? Eso es una de las grandes cuestiones. Sí, cómo se mantiene el profesorado, porque también tiene que actualizarse, obviamente, si tiene que enseñar, y luego cómo rediseñas esos planes contra la burocracia interna de una universidad y también externa del regulador, y cómo testas a su vez el producto, porque a lo mejor lo testas y es muy bueno y el año siguiente ya deja de ser bueno, ¿no? Entonces, aquí se van produciendo un montón de equilibrios complicados entre crear algo relevante y estable, porque claro, lo que no podemos tampoco es experimentar constantemente. Claro. Necesitamos definir estándares. Al final los estándares son lo que da un poco estabilidad a nuestras vidas, ¿no? Y no podemos estar constantemente cambiando metodologías. Y te permite planificar a un plazo mínimo. Necesitamos ser capaces de proyectar el futuro un mínimo. Entonces, eso es muy importante, pero al final los flujos de información de la vanguardia, ¿dónde están? Están en las empresas. Claro. En última instancia están ahí. Claro, es lo que está compitiendo por ponerse en el mercado y por lograr hacerse su hueco. Ese flujo de información, ¿cómo llega a los alumnos? ¿Cómo llega a la gente que está empezando a adquirir conocimiento? Hay que intentar conectarlo. Hay que intentar conectar la primera línea de batalla con la gente que está empezando a intentar insertarse. Es por eso de lo que te quería preguntar a continuación. Hablabas de estándares y esos estándares al final los fijará la industria. Exacto. Y la educación lo que puede es tratar de absorber esos estándares y transmitírselos a los alumnos. Pero claro, esos estándares o la estabilidad de esos estándares en la industria dependerá también de cómo la industria esté evolucionando y esté cambiando. Hasta hace un momento hemos hablado de más o menos cuál era la situación de la industria financiera en este momento, haciendo la foto ahora mismo. Pero desde tu perspectiva como ingeniero de datos o científico de datos y especialista en inteligencia artificial, ¿cómo crees que puede cambiar la industria financiera incorporando la IA? ¿Va a ser necesaria más gente? ¿Menos gente pero mucho mejor pagada? ¿Se van a automatizar muchas de las funciones que a lo mejor has descrito antes y que ya no serán tan necesarias, pero en cambio otras emergerán? Sí, al final la cantidad de información, porque desde un punto de vista fundamental, lo que trata de hacer cualquier modelizador, ¿no?, es tratar de representar una realidad subyacente, es decir, las propiedades de un mercado, las propiedades de un producto, las propiedades de
de un consumidor, cualquiera de estas cuestiones, pues al final son pequeños sistemas que hay que intentar predecir con algoritmos, con fórmulas matemáticas, para que nos entendamos todos. Y todo eso se nutre de información. Y esa información, para explotarla, necesitamos pues, recursos, métodos para poder explotarla. Si nos ponemos a analizar cuánta información se explotaba hace un siglo, ¿no? Para fijar el precio de algo, cuánta información utilizábamos y cuánta información empleábamos para fijar ese precio y determinar que era un precio, o para anticiparnos y definir así una estrategia, por ejemplo, comercial. Antes se utilizaba X información. A medida que la información va aumentando, ese X va aumentando por muchos factores. Y a día de hoy, claro, el nivel de profesionalización que pueda tener cualquier negocio para mantenerse relevante es brutal. Bueno, ¿eso qué es? Eso es minar información. Entonces hay una métrica que quizás puede ser interesante para hablar de esto, que es qué porcentaje de la información o qué porcentaje de players de mercado en cualquier nivel. Estoy hablando en abstracto. ¿Qué porcentaje de players de mercado se corresponde con algoritmos y máquinas y qué porcentaje se corresponde con intervención humana? Es evidente que el espacio de la parte que se corresponde a algoritmos está creciendo. Claro. Hasta el punto de que si nos vamos a ciertas partes, como puede ser el trading de alta frecuencia, ya directamente es inabordable por un humano. No puede intervenir un humano ahí. Entonces, el humano organiza estructuras que son las que intervienen, pero trabaja ya a otro nivel. Es eso lo que sucede. ¿Cuál es el futuro? Más de lo mismo. Queremos explotar un número creciente de información. La complejidad del mundo es inmensa. Es decir, la cantidad de información potencialmente explotable para lograr modelizar cada mercado, cada profesión. No, y además que el propio proceso genera nueva información. Claro, ¿no? Claro, efectivamente. Y está todo acoplado. Y hay un nivel de correlación elevadísimo en todos los niveles. Entonces, modelar eso, podemos decir, la inteligencia artificial es infinitamente capaz. No, no lo es. Hay muchos factores limitantes. Hay factores como la energía, hay factores como la propia fabricación del capital que lo habilita. O sea, hay un montón de cuellos de botella, o al menos limitaciones en su crecimiento. Pero incluso en esas condiciones, la cantidad de cosas potencialmente modelables que se pueden utilizar para aportar valor es tan elevado que creo que la mayor disponibilidad de recursos y de herramientas tecnológicas, entre ellas obviamente la inteligencia artificial como paradigma de la explotación de información, va a crecer, va a seguir creciendo. Y mientras nuestro modelo de sociedad se base en la responsabilidad, y esto es muy importante, vamos a necesitar personas orquestando. Entonces podríamos preguntarnos, ¿nos vamos a quedar sin necesidades? No, en cierta manera podemos hacernos la pregunta, ¿no? Sí. ¿Vamos a quedar sin necesidades de manera que yo no quiera seguir explotando relaciones del mundo? Que yo ya no quiera seguir intentando comprender cómo funciona pues, la oferta y la demanda de cualquier bien o servicio. Bueno, y de los nuevos bienes y servicios que emergen. Efectivamente. Claro. Con todos los nuevos. O sea, estamos hablando de un proceso de retroalimentación. Esto solo tendrá límite cuando alguien diga, no quiero más, pero no tiene pinta. Claro, no tiene pinta porque además, bueno, esto es una idea muy marxista, ¿no? Pero en esencia correcta, el propio proceso de producción genera sus propias necesidades y, por tanto, claro, la propia implantación y generalización de la IA hará que emerjan necesidades que hoy ni somos capaces de imaginar. Exacto. O que hoy no tenemos y que por tanto será también necesario proveerlas. Exacto. Y no sabemos cuál va a ser el consumidor del futuro. Entonces, bueno, en ese sentido, yo me mantengo optimista. Y el ahorrador del futuro que va a necesitar gestionar Totalmente. en un campo mucho más complejo e incierto, ¿no? Porque, claro, al final vosotros también lo que manejáis en última instancia es la incertidumbre. Y claro, lo que más o menos estabas diciendo es, sabemos o podemos intuir por dónde pueden ir los tiros, pero con un margen de incertidumbre gigantesco, porque la propia IA es generadora de incertidumbre. Exactamente. Entonces, claro, la incertidumbre a la que se van a ver sometidos nuestros ahorros y la gestión patrimonial va a ser también creciente. También las oportunidades, pero la incertidumbre... Eso es interesante, IA, ¿no? Eso es interesante. O sea, creo que son ambas cosas. Ante un entorno pues, con una elevadísima varianza, una elevadísima volatilidad por todas partes, lo que ocurre es que aparecen muchísimas oportunidades
¿Y esas oportunidades para quién van a ser? Van a ser los que tengan la información, podemos decir, más privilegiada, más única, menos difundida. Datos más privados, digamos. Exacto, más privado, el dato privado, la capacidad de explotación, que es pura computación, podríamos decir. De ahí la necesidad de tener todas estas. Y luego el tiempo. El factor tiempo es esencial. Es decir, ser el primero en llegar, lo cual pues requiere hacer todo eso de la manera más rápida posible, más eficiente posible, con cabeza, con un conocimiento, porque al final pues lo que queremos es hilar. Y hay una cosa, al final no nos olvidemos de que toda la economía pues gira en torno a las personas. Y las personas, entender sus motivaciones, entender, digamos, cuáles son y van a ser sus necesidades, ¿quién tiene mejor respuesta que nosotros mismos? Quiero decir, bueno, a lo mejor la IA en el futuro. La IA puede... Ahí hay un tema, bueno, podríamos debatir, ¿no? Hasta qué punto el humano se va a terminar... adaptando a la IA o la IA al humano. Sí, no, pero ¿En qué dirección va a ocurrir eso? Que al final, si es verdad que se llegara a volver más inteligente que nosotros, podría llegar a comprendernos mejor de lo que nos comprendemos nosotros. Eso no es... Podría llegar a comprendernos. No es imposible. Nosotros a lo mejor comprendemos mejor las necesidades de un perro que el propio perro, ¿no? Pero bueno, eso es un debate casi ya más filosófico. Pero en cualquier caso, sí que estoy muy de acuerdo en que mientras la economía siga estando al servicio de las personas, es decir, que la IA no devenga un agente autónomo a la que tengamos que reconocer derechos y a la que orientar también los recursos a sus necesidades, seguirá siendo necesario, pues eso, que alguien se responsabilice patrimonialmente de lo que sucede, de lo que hace o no hace la IA, porque la IA es el instrumento, no es el agente. Exacto, y hay una cosa súper importante aquí, que es, se está hablando además mucho ahora también en Silicon Valley y bueno, digamos en las cunas de la tecnología, que es la difusión económica de la inteligencia artificial. Y esto es una de las grandes oportunidades, a mi juicio, para las personas en general y para las personas que trabajan en el mundo financiero en particular. La difusión, al final, es la capacidad de implementar y de hacer que todas estas posibilidades, lo que es potencialmente ejecutable, se termine ejecutando, ¿no? Hay un montón de fricciones, hay resistencias al cambio, hay un montón de factores limitantes a que esto se implante. Hay que tener en cuenta que hay gente que sigue trabajando en Excel, hay gente que sigue estudiando. Hay modelos matemáticos todavía en producción, hay gente que plantea el futuro de las finanzas y te enseña Excel. Pero cuando dices, o sea, gente que trabaja en Excel, habrá mucha en muchos campos, pero tú te estás refiriendo en el ámbito financiero. En el ámbito financiero hay gente que todavía cree que se puede ser muy competitivo en Excel. Hay gente que pretende implementar estrategias de manera, digamos, como se hacía hace 20 años o enseñando, digamos, las técnicas más superficiales. Y hay programas de formación que siguen enseñando Excel. Hay digamos, formaciones que enfocan toda su digamos, plan formativo a técnicas que no están para nada utilizándose, ¿no? Y que además necesitas hacerlo con perspectiva de futuro. Estamos hablando de formaciones para Quant. Hablamos de formaciones para Quant, claro. Y que se están utilizando... Yo te lo digo porque cuando uno analiza los perfiles de personas, ¿no? que se postulan, ¿no? Y esto puede hablar mejor, yo puedo hablar quizás un poco más en detalle de la gente que se postula para perfiles de ciencia de datos, pero también las personas con las que todos estamos en contacto dentro del máster, ¿no? Que son perfiles eso, que están todo el rato entrevistando gente joven que llega y dice, bueno, pues ¿cuál es tu stack? ¿Cuál es tu formación? Y te das cuenta de que vienen con una mentalidad que no es la que realmente necesitamos a nivel de capacidad de adaptación y de cambio. Y las herramientas que están dispuestos a utilizar, hay una cierta mentalidad de querer seguir haciendo las cosas como se llevaban haciendo hasta ahora. Eso es muy pernicioso para las personas. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que quiera mantener, pues bueno, el romanticismo. Por ejemplo, que vengo de una formación científica, pues hay mucha gente que quiere mantener el romanticismo de hacer física, por ejemplo, como se hizo toda la vida, con, bueno, pues la pizarra y la manera de trabajar basada en, pues, publicar el paper de una cierta manera y después el proceso de revisión, el proceso de redacción, el proceso... Sí. Claro, digo eso porque es un ejemplo que conozco muy bien. Pues el ejemplo del Excel es un poco lo mismo. Hay gente que viene de hacer hojas de cálculo, contabilidades, de llevar sus cuentas, y incluso gente haciendo trading con Excel, eso lo conozco de primera mano, y dices, señores, hay que ir pensando
en cambiar esto. ¿Por qué? Porque este proceso de difusión económica no para, otras personas van a empezar a adquirirlo, tú no lo estás adquiriendo y es cuestión de tiempo que te quedes fuera. Claro, porque desde tu perspectiva, ¿cómo cambiará la selección de inversiones el hecho de que la IA cada vez esté más diseminada? Porque si yo puedo preguntarle a la IA, oye, hazme un análisis básico, que a lo mejor ya es mucho mejor que el que harían muchas personas, incluso profesionales del sector, hazme un análisis de los distintos activos en los que puedo invertir y la IA me lo hace, ahí se está comoditizando una cantidad de información por la que ahora estamos pagando mucho, normalmente demasiado, a profesionales, no quants, sino otros tipos de inversores, gestores de fondos, etc. Claro, si eso se democratiza, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta especialmente este verbo, ¿cuál será el valor añadido que pueda aportar un profesional de la industria? Claro, ahí está el... Si entendemos que ahora mismo cómo se consulta una IA sobre un tema tan sensible como cómo gestiono mis finanzas personales, podemos pensar que eso lo que hacemos es explotar información, como dices, que está al alcance de cualquiera y que está comoditizada. No hay un valor diferencial. Todas las empresas, y esto es un tema que yo debatía recientemente, donde decíamos, pero si todas las empresas consumen los mismos modelos de inteligencia artificial, llegando a las mismas conclusiones, todas las empresas van a converger a las mismas estrategias, a las mismas ideas, a las mismas maneras de tal. Y imagínate, una empresa que se dedica a diseñar coches va a proponer los mismos colores, los mismos diseños. Estoy exagerándolo porque obviamente cada modelo, según cómo lo promptes y todas estas cuestiones, cómo lo ajustes, pues puede ser que te dé salida. Pero al final hay que pensar en un modelo de inteligencia artificial como, no sé, como una especie de motor de consultas que ya está predefinido y que lo que tú consultas es lo que sale, ¿no? Pero la información que hay dentro ya está predefinida por lo que llamamos el preentrenamiento, ¿no? Y los procesos de entrenamiento con unas fuentes de datos masivas, ¿no? Y luego de ahí extraemos esa información. Esa información es estática. Y esa información es pública, porque además estamos viendo los problemas que están teniendo con el tema del copyright y problemas que hay con temas de han leído según qué libros o según qué fuentes y no está claro si eso es legal o no, pero es público. En general, en el mejor de los casos es información pública. Por lo tanto, estamos construyendo, tomando decisiones con información absolutamente pública y que todos consumen de la misma fuente. Eso lleva a una convergencia. ¿Cómo nos separamos de eso? Nos separamos sabiendo lo que comentábamos, establecer lazos, establecer fuentes de información alternativas, establecer canales de comunicación con la frontera del conocimiento. Y cuando digo frontera del conocimiento no me refiero solo al típico comentario, frontera del conocimiento en ciencia. No, porque al final el conocimiento de un negocio específico, el conocimiento de una operativa concreta... el conocimiento práctico. Ese conocimiento práctico es frontera del conocimiento. No es un conocimiento formalizado y científico, no está escrito en un paper, pero es el know-how de la empresa. Y es lo que nos diferencia. Y es lo que diferencia a la empresa A de la empresa B y de la empresa C. Entonces, saber canalizar herramientas de inteligencia artificial y saber utilizar ese conocimiento específico da lugar a una inteligencia artificial que ya no es la inteligencia generalista que todos tenemos. ¿Qué pasa? Ese conocimiento tiene pues, una autoría, tiene una seguridad, hay que saber seleccionarlo. Es decir, la información de preferencia... Ahora mismo los modelos de inteligencia artificial se alinean para las preferencias humanas generales. De ahí, pues muchas veces, cualquiera que entramos, vemos manita arriba, manita abajo, te preguntan, te dan feedback, también se recopila mucha información y saben lo que funciona, lo que no funciona. En ese sentido, es como un agregado de opiniones, casi podemos verlo como un índice. Un índice es contra lo que nos medimos todos, pero somos capaces de sacar beta, somos capaces de sacar alfa sobre el índice, somos capaces de mejorar el índice. Pues podemos pensarlo así. La información que nos proporciona un modelo de artificial generalista es el general. Sea la base. ¿Cómo podemos exprimirlo? Lo que pasa es que puede ser una base mejor que la que tenemos ahora, ¿no? Quiero decir, el nuevo estándar fijado por la inteligencia artificial puede ser un estándar de acceso a la gestión financiera
superior al estándar que tenemos. Exactamente. Que tenemos hoy. O sea, el tema es ese. Es inmensamente beneficioso para todos en el conjunto. O sea, la creación de riqueza neta es total y debería tener impacto sobre el crecimiento, sobre la, ya veremos, ¿no? sobre la productividad. También hay problemas de medición y demás. Hay problemas de medición, eso es un tema muy importante, ¿no? Hay problemas para saber de dónde está llegando esa productividad, porque ¿qué cae del lado del empleado? Que cae del lado de la empresa, quién es el responsable de tal, cómo se va a usar. ¿Se va a usar en más tiempo libre, en trabajar más? ¿O en cómo lo vamos? Eso es un montón de factores, extremadamente multifactorial y ahí es difícil, ¿no? Pero en general lo que sí que podemos decir es que la capacidad de creación está ahí y está ahí para todos. Entonces lo único que nos podemos plantear ya es cómo soy capaz de destacar. Y ese destacar es lo que requiere de un uso exquisito de la información disponible, del acceso a las fuentes de información y de la tecnología, en este caso la modelización. Y vosotros en el máster ese know-how exclusivo, por decirlo de alguna manera, sobre todo lo incorporáis a través de, como habéis dicho, del profesorado. Claro, o sea, al final el profesorado es gente que trabaja es la línea de conexión directa de esa información y es gente que al final va a poder asistir al alumno en sus necesidades más particulares para hacer pues, unas recomendaciones de, pues, podríamos decir, en cierta manera personalizadas. También es un poco invitar al alumno a interaccionar con las plataformas y con todo lo que se pone a su servicio para que el alumno también, pues, de manera proactiva, pueda aprovecharlo. Y luego el plan de estudios tiene una mentalidad break it, fix it, que solemos decir, ¿no? Que es si identificamos en ese feedback del alumnado que hay algo que, esto del lado del alumnado, que hay algo que no está funcionando bien, que no se está coordinando debidamente, se repara, además con unos tiempos de reparación increíbles, está siendo súper efectivo eso, porque la verdad que cualquier feedback que recibimos, si vemos que tiene sentido y está bien fundamentado, se hace el cambio y no hay ningún problema. Sí, porque además si no es una mentalidad dinámica. Se va encadenando el error efectivamente. A lo largo de todo el máster. Y luego, desde el lado del profesorado también, otra señal de actualización, que es este contenido se puede subir el nivel, se puede cambiar, se puede mejorar, eso va a mantenerse durante todo el tiempo, intentando pues que todas las técnicas que se enseñen sean relevantes. Con una cosa, y aquí hay un disclaimer muy importante, que además creo que afecta a un montón de personas, en particular también en el mundo del software, que es ahora mismo hay muchas personas que están dejando de lado la teoría. Y aquí también hay que romper una lanza a favor de que tengamos muchísimas herramientas tecnológicas. No significa que el humano se tenga que desconectar del conocimiento profundo de lo que hay detrás. Sino cómo organizas, ¿no? Cómo organizas, efectivamente. Para tomar decisiones, yo entiendo que es complicado porque no es fácil discernir cuando un microconocimiento afecta a una decisión de alto nivel. No es fácil. Tampoco todo el mundo puede conocer todo. Al final es un poco como el problema de management. O sea, al final la gran gestión es eso, es poder escuchar a qué escala, quién escuchas, quién te reporta, dónde obtienes tus señales. Y en un mundo tan entrelazado donde la tecnología y las cosas tan técnicas y tan teóricas están en contacto con grandes decisiones. Bueno, hemos visto cosas que son brutales. O sea, cuando DeepSeek saca un modelo de inteligencia artificial que tenía unas capacidades técnicas bastante digamos, sofisticadas de explicar, porque habían hecho un laboratorio chino había hecho unos cambios. Eso afecta a la macroeconomía durante 2 días, que se desplomaron por un tema de eficiencia en un algoritmo. O sea, como una persona, eso es un ejemplo, pero una persona que tiene que tomar decisiones de medio, alto y súper alto nivel, cuando está acoplado a decisiones técnicas que subyacen en teoría, en aspectos tecnológicos. Sí. Bueno, pues eso, para la persona que quiera mantenerse relevante, creo que es diferencial. Seguir manteniendo y seguir adherido a la tecnología. Dentro de que hay una limitación que es no podemos saber todo. No toda la teoría se puede explorar, pero hay que saber dónde están las concentraciones de teoría clave que te permiten después ejercer correctamente. Y esto es esencial. Más relevantes en cada porque estamos viendo pues, procesos de selección donde entra gente y escuchas testimonios de personas que se tiran directamente a ejecutar IA, o la persona que quiere pues, operar y hacer trading algorítmico pero sin estudiar ni tener absolutamente idea de cómo funciona un mercado básico, ni la economía, ni la macroeconomía. ¿Y hay qué patologías que
qué problemas suelen emerger, ¿no? Porque al final, claro, cuando uno utiliza la IA, parece que puede abarcar mucho, porque te facilita el acceso a muchos campos en los que no has tenido una formación previa, precisamente por lo que decíamos de comoditizar ese conocimiento. Y eso puede tener también su lado positivo desde una perspectiva empresarial, por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien tiene una idea en un sector para el que no tiene formación, pero es una buena idea en ese sector y la IA de alguna manera le aumenta su capacidad y le habilita a que explore esos campos. Pero claro, también conlleva problemas como los que decías, ¿no? Pues me creo el rey del mambo por tener la IA a mi disposición. Exacto. Y me lanzo a invertir en mercados que no sé ni cómo funcionan. ¿Qué problemas o qué patologías habéis detectado que son más o menos recurrentes por parte de la gente que utiliza IA para lanzarse, por ejemplo, a invertir, pero sin un bagaje previo? Esto está en pleno descubrimiento, claro, de cuáles van a ser los efectos secundarios. Digo, aunque sea evidencia, si lo quieres, personal o anecdótica, porque entiendo que no habrá grandes... no hay grandes conclusiones, exacto, pero sí que hay grandes evidencias de que están pasando cosas. Eso es innegable. Es verdad que las capacidades de la IA en sustitución de tareas se van ensanchando y están empezando además a entrar en terrenos que ya no son pues ejecutar una cierta función o hacerte un autocompletar de código o una consulta específica, pero de un temario casi de secundaria, ¿sabes? No estamos, eso ya lo hemos superado. Está empezando a ejercer labores. Hay de hecho benchmarks que miden el impacto sobre PIB o potencial impacto sobre tareas económicamente evaluables, ¿no? Pues esto se está empezando a estudiar y está empezando a introducir, estamos empezando a llegar ahí. Ahí es donde vamos a darnos cuenta de que esto empieza a hacer el trabajo de partes o el total de algunas personas. Y ahí es donde empezaremos a darnos cuenta de que hace que un proceso donde tú aprendías una profesión o aprendías todo el cómo ejecutar una serie de pasos para llegar a un resultado, te lo estás saltando, estás obteniendo el resultado. Entonces la persona no está imprimiendo ese conocimiento. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que hay personas que tratan de llegar directamente a esa capa superior de abstracción. Yo monto aplicaciones, no sé lo que hacen, y eso deja, muchas veces en el mundo de la ingeniería del software se llama deuda técnica, ¿no? Deuda técnica es un poco como esas cosas que vas dejando ahí sin hacer, que en algún momento voy a hacer, se van generando una bola de problemas. En este caso es más una deuda cognitiva, porque más que deuda técnica es deuda cognitiva realmente, que es esto, me lo tuve que haber aprendido, no sé cómo funciona, como haya un momento en el que... Porque lo que no sabemos muchas veces es hacia dónde vamos. Sabemos lo que queremos hoy y eso lo podemos pedir. Y podemos decir, quiero que me hagas un plan de esto, un algoritmo o una aplicación web, hazme... Estamos viendo todas estas cosas, pero no sabes cómo lo has hecho, tienes una desconexión total. Entonces, yo creo que hay que potenciar a una persona que sea capaz y que esté conectada selectivamente con el proceso y sobre todo a mí me gusta mucho, y esto es un pensamiento que además se está repitiendo mucho, incluso en algunos ambientes está un poco quemado, pero es el first principles thinking. Y para eso lo fundamental es tener una formación teórica básica. A mí me gusta mucho que la gente se forme en teoría básica de las cosas, porque es verdad que entre la teoría fundamental de cualquier principio, donde tú entiendes los fundamentos y las leyes que rigen a nivel fundamental, y después la teoría práctica que se está ejecutando, hay un inmenso campo ahí. Yo entiendo que el inmenso campo no lo puedes manejar, pero si tú entiendes las piezas teóricas básicas, eres capaz de anticipar situaciones, eres capaz de adquirir conocimiento muy rápido porque tienes los elementos, conoces las relaciones entre las cosas. Entiendes el campo de juego. Exactamente. ¿No? Entonces, si tú entiendes la teoría básica, por ejemplo, del mundo financiero y tú conoces pues, cómo se comporta pues, yo qué sé, una opción la más sencilla posible y conoces el modelo de Black-Scholes o conoces cómo se comporta un swap, un futuro, con todo eso tienes la idea fundamental, luego tú tienes los building blocks para construir lo que quieras. Yo entiendo. Es que además esa parte intermedia que tú estás describiendo es también la más volátil, ¿no? Y por tanto la más... la que tiene una fecha de caducidad más temprana. Exactamente. Los fundamentos no van a caducar. Exactamente. Claro. Y los fundamentos a veces son sorprendentes lo lejos que te llevan. Porque muchas veces te permiten, esto es son técnicas, ¿no? Que también pues, hay que imprimir sobre el alumnado. Son técnicas de poner cotas, ¿no? Cerrar escenarios. O sea, ante una
inmensidad de opciones y una volatilidad y una incertidumbre masiva, porque la tenemos, ¿no? Ante qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, pero podemos poner cotas. Sabemos que esto no puede pasar porque hay limitantes. Hay limitantes pues en la manera de comunicarnos, hay limitantes en... El humano es el mayor limitante de la inteligencia artificial. Esto que tiene que quedar, vamos, grabado a fuego. O sea, mientras el humano sea el centro de las sociedades humanas, claro, y debería serlo... Es otro tema, ¿no? Pero sí. El factor limitante principal es ese. Claro. Tenemos que ser... Somos nosotros mismos. Nosotros cualquiera lo vemos. Entonces... Tenemos que conocer nuestras limitaciones y tenemos que optimizar nuestra manera de aprender para que lo adquirido sea lo relevante respecto a nuestro objetivo. ¿Y cómo se hace eso? Para mí están los primeros principios y esos primeros principios nos permite entender de manera más o menos definida todo el intermedio y mantenernos en vanguardia. Porque es esa vanguardia y esos primeros principios son como los dos polos donde podemos mantenernos relevantes. Si no, ¿qué es lo que se tiene? Perfiles de personas, pues eso, que llegan y te dicen, bueno, pues yo en mi caso, pues entiendo, sé programar modelos de inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje avanzados, pero no sé hacer regresiones lineales. Bueno, estoy exagerando un poco, pero entiéndeme. Sí. No sé nada de todo lo que fundamenta los modelos de lenguaje. Entonces, claro, es como, yo entiendo que es atractivo, es más fácil, es mucho más asequible y por eso también estas formaciones... Más inmediato. Claro. Es inmediato, es esa inmediatez. Pero por eso estas formaciones que exigen, yo creo que van a empezar a ser rara avis, porque no hay un incentivo a... Bueno, no sé si hay un incentivo, debería haberlo, si se formula bien, pero el incentivo, ¿cuál es? A que las personas... Formaciones edulcoradas, cosas sencillas, no me complico. Bueno, dices que serán una rara avis. Yo creo que son hoy una rara avis. En el futuro a lo mejor es lo estándar porque justamente es el tipo de formación que sea necesario, ¿no? Todo depende, todo depende. Lo que pasa es que ahí está la cuestión de... por eso decíamos, necesitamos gente motivada, gente que venga con una gana de aprender y de medirse, porque va a estar... obviamente luego muy privilegiado, gracias a lo que va, digamos, a todo lo que va a desempeñar, pero tiene que tener ganas de medirse y de saber que duele, entre comillas, estar pues dedicándole horas a asignaturas que te van a dar una base y que requieren un nivel de abstracción y un nivel de complejidad y conceptual que es muy elevado, pero que yo creo que también es muy gratificante, porque es precisamente, son esos fundamentos que te permiten tener, digamos, la lente con la que después observar un montón de fenómenos que van a ir viniendo y que no van a parar, porque no va a parar ninguna de las maneras de comunicarnos, de comerciar, claro, de montar negocios, la manera de trabajar en digital, en físico, todo en general es susceptible a acelerarse y para capturar esas primeras oportunidades y todo eso que decíamos, hay que tener los recursos y la velocidad, bueno, pues son esas las capacidades, ¿no? Son el habilitador de capacidades como humano. Y luego, por supuesto, pues tener creo que también, ya hablando un poco de cara a la empresa, tener la tecnología y la infraestructura y la estructura organizativa capaz de integrar todo lo que va llegando, porque a nivel de empresa hay mucho también que se puede comentar, claro. Claro, estabas diciendo que al final uno tiene que estar tiene que haber aprendido los fundamentos últimos o los fundamentos iniciales, como lo queramos decir, y ha de estar continuamente adaptándose a un cambio que se va acelerando. Esos fundamentos, en el caso de un máster como este, el máster en finanzas cuantitativas, son fundamentos, bueno, que cuesta adquirirlos, no son sencillos, y además son fundamentos que, decías, se aprenden junto con, obviamente, pues la tecnología y las aplicaciones adaptadas al contexto de la industria financiera actual, que se adquieren para tener una trayectoria profesional que además tiene una curva, también mencionabas antes, de ascenso muy, muy pronunciada. Pero claro, justamente por eso parecería que aquí hay una limitación en la edad, ¿no? Es decir, ¿qué franjas de edad tiene sentido, tanto por frescura cognitiva como por tiempo para capitalizar toda esa inversión en conocimiento? ¿Qué franjas de edad tiene sentido que estén interesadas en un programa como este?
Al final el programa está orientado a personas que acaban de salir de grados. De hecho, tenemos dos itinerarios. Está un itinerario STEM y un itinerario no STEM. Pero normalmente son personas que han salido, bueno, STEM Sí. son carreras, podríamos decir, técnicas, científicas, y las carreras no STEM pues son carreras, pues también que pueden venir de economía, por ejemplo. Entonces, las carreras STEM y no STEM, obviamente, cuando tenemos esos dos itinerarios es porque asumimos, y porque es parte de los criterios de ingreso, ¿no? Asumimos que son personas que pues probablemente hayan finalizado, lo que no quita que, bueno, quien se sienta atraído como una renovación profesional después de haber acabado el grado, pero hombre, es normal que suele ser orientado a personas jóvenes que bien, bueno, pues hayan pasado ya quizás por el mercado laboral. De hecho, por eso es tan interesante que sea online y que tenga y que pueda ser compaginable. Pero el tener esas dos líneas está totalmente enfocado a personas que acaban de salir de esos dos tipos de grado. Tenemos, por el lado de los no STEM, eso también es importante saberlo, un curso de nivelación, que llamamos, ¿no? Es un curso donde se van a dar, más que un curso, son una serie de asignaturas de nivelación donde lo que se trata es de proporcionar conocimientos matemáticos. Estamos hablando de una asignatura de fundamentos de matemáticas y estadística. Se le va a dar fundamentos de análisis matemático, y luego a los perfiles STEM recién salidos de carreras de pues eso, ingenierías y ciencia, se les da, bueno, estamos ahora en un proceso de formulación de la asignatura perfecta, digamos, con el tiempo, pero ahora mismo se les daría una formación de macro y de microeconomía para que puedan también estar, Sí, claro. pues, digamos, sean perfiles que en el momento en el que se enfrenten a las asignaturas completas sean perfiles más o menos homologables. Aunque respecto a esto hay una cosa que es los procesos de selección para entrar, para acceder al máster, tienen bastante particularización. Es decir, hay casos de personas que han venido con un perfil que potencialmente tenían demasiada debilidad o no eran lo más fuerte en matemáticas, se les ha escuchado porque se les veía, por ejemplo, con un nivel de motivación muy elevado y se les ha dejado acceder y han dado unos resultados extraordinarios. O sea, que no... Punto número uno, hay que estar absolutamente motivado con el plan, pero si la persona está motivada y demuestra eso, no hay que tampoco sentir pánico porque hemos venido comentando que es tan exigente. Es muy exigente porque lo que hay que tener es una base, no se puede venir sin ningún tipo de base, pero se van a dar las herramientas con estas dos itinerarios para que las personas se pongan a nivel y sean capaces de llegar a cursar el máster con un nivel de exigencia igual que los demás. Vosotros a la gente que admitís es gente que ya habéis filtrado y que sabéis que va a poder superar. Exactamente. Hay un proceso por el cual se va mirando los perfiles, se pide gente, pues eso, que tenga una base de matemáticas, porque si no, pues no van a poder abordarlo. Como decimos, no nos rebajamos a nivel. O sea, no se busca decir yo bajo el nivel y así entra más gente. No, porque la tesis principal es que esto es para la gente que rinde o que aspira a rendir al máximo nivel, pero si hay actitud y hay una base, aunque haya alguna deficiencia, pero hay una base y sobre todo mucha actitud y mucha ganas de trabajar, se puede valorar y son gente que puede ser elegible para el máster, y hay casos de personas que lo han hecho y han dado unos resultados increíbles. Pues Alejandro Prendes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla donde hemos abordado cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial en la organización de la enseñanza y también y sobre todo cómo está organizado hoy una parte del mercado financiero, de la industria financiera, la parte a la que justamente va orientada o está orientado este máster en finanzas cuantitativas y métodos computacionales de la Universidad de las Hespérides, y cómo también puede cambiar en el futuro esa parte y la enseñanza dirigida a esa parte a través de la inteligencia artificial, y la importancia que tiene, como decías, los fundamentos últimos, las estructuras organizativas, los marcos conceptuales para, en esta sobreabundancia de datos, de información, de síntesis y análisis automatizado de datos, poder destacar y poder aportar valor añadido o algo diferencial. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias a ti. conversación. Y bueno, decir a toda la gente joven que se pueda sentir ahora mismo un poco
overwhelmed, ¿no? Sobrepasada por toda la situación y toda la incertidumbre, que los primeros principios de las personas, como en todo, los primeros principios son el trabajo y el mantenerse, digamos, actualizado y mantenerse con un amor por el conocimiento, que Curioso. creo que es lo más importante, mantenerse curioso y mantener esa avidez de conocimiento, porque si mantienen eso es un primer principio que no sabemos qué mundo nos vamos a encontrar, pero que si mantienen ese valor, yo creo que van a poder navegar cualquier agua que les venga. Pues muchísimas gracias por estos consejos y a todos vosotros también muchas gracias por acompañarnos en la entrevista y nos vemos en un próximo episodio del podcast.